Dios no te pide que cargues con lo que solo Él puede sostener. La orden bíblica es clara y liberadora: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice 1 de Pedro 5:7. La palabra echad en griego original implica un acto deliberado, como arrojar una carga pesada de los hombros. No es una sugerencia suave, es un mandato de liberación. Muchas personas viven agotadas porque confunden la responsabilidad con la posesión. Sí, hay tareas que deben hacerse, decisiones que deben tomarse, pero la actitud del corazón al hacerlas es lo que define si se vive en fe o en ansiedad. José fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado y olvidado durante años. Desde la perspectiva humana, su vida estaba fuera de control. Pero en cada etapa, eligió honrar a Dios en lo que sí podía hacer, servir con integridad, interpretar sueños con humildad y dejar en manos divinas lo que no podía cambiar. Esa postura lo posicionó para salvar a naciones. Hoy, deja todo en manos de Dios no significa no actuar, significa actuar sin el peso del control absoluto. Porque quien confía, obra con paz; quien controla, obra con temor. Intentar sostenerlo todo es una ilusión que agota el alma y ofende la soberanía de Dios. El ser humano fue creado para depender, no para dominar. Cuando una persona insiste en manejar cada detalle de su futuro, revisar cada error del pasado o asegurar cada resultado del presente, está actuando como si el universo dependiera de su esfuerzo, y no de la gracia divina. Pero la Biblia enseña en Proverbios 16:9, que el corazón del hombre tiensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Esto no niega la planificación humana, pero la somete a la dirección divina. La neurociencia moderna ha demostrado que el intento constante de controlar lo incontrolable activa el sistema nervioso simpático, generando estrés crónico, insomnio y debilitamiento inmunológico. En cambio, prácticas de entrega espiritual, como la oración de rendición y la meditación en promesas, activan el sistema parasimpático, promoviendo calma, claridad y sanidad. Pero más allá de la biología, hay un principio espiritual: soltar no es perder, es permitir que Dios gobierne lo que tú nunca debiste gobernar. Por eso, deja todo en manos de Dios es tanto un acto de humildad como de sabiduría estratégica. Uno de los errores más comunes es entregar a Dios solo lo que ya no se puede manejar. Se ora por un problema cuando se ha agotado todo recurso humano, como si Dios fuera el último recurso en lugar de la primera opción. Pero la entrega total no es reactiva, es proactiva. Ruth no esperó a estar desesperada para confiar en el Dios de Noemí, eligió seguirlo desde el principio, en medio del duelo y la incertidumbre. Su fidelidad en lo pequeño la posicionó para una bendición que trascendió generaciones. Hoy, muchas personas oran diciendo: Señor, si no puedes arreglar esto, no sé qué haré, lo que revela una fe condicional. Pero la entrega verdadera dice: Señor, aunque no vea la salida, confío en tu carácter. Esta postura no depende de las circunstancias, se arraiga en la fidelidad de Dios. Por eso, deja todo en manos de Dios significa entregar no solo las crisis, sino también los planes, los sueños, las relaciones y los miedos. Porque Él no quiere solo lo que rompió, quiere todo lo que eres. Dejar todo en manos de Dios no anula la acción humana, la santifica. La fe bíblica no es pasiva, es obediente. Nehemías creyó que Dios lo había llamado a reconstruir los muros de Jerusalén, pero no se quedó orando sin moverse, organizó equipos, asignó tareas y trabajó con una mano en la espada y otra en la herramienta. Su fe no reemplazó el esfuerzo, lo dirigió. Hoy, alguien puede confiar en que Dios tiene un propósito para su carrera, pero eso no elimina la necesidad de estudiar, prepararse y actuar con integridad. La diferencia está en la motivación. No se actúa por ansiedad, sino por obediencia, no por ambición egoísta, sino por fidelidad al llamado. Esta combinación de fe y acción es lo que multiplica el impacto. Estudios en psicología del logro muestran que las personas que combinan una visión de propósito con disciplina constante tienen mayores tasas de éxito y bienestar. Pero en el contexto espiritual, el éxito no se mide por reconocimiento, sino por fidelidad. Por eso, dejar todo en manos de Dios no es una excusa para la inacción, sino un mandato para actuar con sabiduría, coraje y dependencia constante de Él. La verdadera libertad nace cuando se entiende que no todo depende de ti.
En un mundo que exalta la autosuficiencia como el ideal supremo, la entrega total a Dios suena contracultural, incluso débil. Pero la Biblia exalta la debilidad humana como el escenario perfecto para la fuerza divina. Segunda de Corintios 12:9 declara: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió que cuanto más soltaba el control, más claramente se manifestaba el poder de Cristo en su vida. Hoy, muchas personas viven encadenadas por la presión de tener que ser perfectos, productivos y siempre en control. Pero deja todo en manos de Dios es un grito de liberación que rompe esas cadenas. No se trata de no tener metas, se trata de no depender de ellas para tu valor. No se trata de no planear, se trata de no desesperarte si los planes cambian. Porque cuando todo está en manos de Dios, el fracaso no define, el éxito no infla y la paz no depende de los resultados. Y en esa libertad, el alma finalmente descansa. Dejar todo en manos de Dios transforma la forma en que se enfrenta el miedo. En un mundo marcado por incertidumbre, crisis económicas, enfermedades, conflictos, el temor se ha convertido en una sombra constante. Pero la entrega total a Dios no niega el peligro, lo confronta con una verdad superior. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es un simple consuelo, es una afirmación de presencia activa. Cuando una persona deja todo en manos de Dios, no vive en negación del caos, sino en la seguridad de que nada escapa al control soberano de su Padre Celestial. David, siendo un joven pastor, enfrentó a Goliat no con armas convencionales, sino con la certeza de que la batalla es del Señor. Su confianza no estaba en su onda, sino en el Dios que lo había librado del león y del oso. Hoy, quien entrega sus miedos a Dios no se vuelve imprudente, se vuelve valiente con sabiduría. Porque el corazón que ha soltado el control ha aprendido que el temor es una invitación a aferrarse más fuerte a Dios, no a huir de la realidad. La entrega total también redefine el concepto de éxito. En la mentalidad del mundo, el éxito se mide por logros visibles, riqueza, fama, influencia. Pero en el reino de Dios, el éxito se mide por fidelidad, integridad y amor. Jesús, el hombre más influyente de la historia, no poseía casa, no escribió libros, no tuvo ejército ni acumuló riquezas. Sin embargo, transformó el curso de la humanidad porque su vida estuvo completamente alineada con la voluntad del Padre. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta declaración revela el secreto del impacto eterno, no vivir para sí mismo, sino para aquel que da la vida. Hoy, muchas personas corren tras metas que, aunque legítimas, se convierten en espejismos cuando no están enmarcadas en la perspectiva divina. Un empresario puede construir un imperio, pero si su corazón está lejos de Dios, su riqueza no llenará el vacío del alma. En cambio, un humilde obrero que ora antes de comenzar su jornada, que trata con justicia a sus compañeros y que da con generosidad, aunque su nombre nunca aparezca en los titulares, está construyendo un legado que el cielo celebra. Dejar todo en manos de Dios no anula los sueños humanos, los purifica, los eleva y los conecta con un propósito mayor. Dejar todo en manos de Dios implica también soltar las relaciones que no están alineadas con su voluntad. Muchas personas se aferran a vínculos tóxicos, amistades dañinas o alianzas desiguales con la esperanza de cambiarlas o arreglarlas. Pero la Biblia advierte en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto no es un llamado al aislamiento, sino a la sabiduría espiritual. Ruth tuvo que dejar a su pueblo, a sus dioses y a su pasado para seguir a Noemí y al Dios de Israel. Su entrega no fue fácil, pero la condujo a una bendición que incluyó descendencia real y un lugar en la genealogía de Cristo. Hoy, soltar una relación no siempre significa cortarla físicamente, pero sí soltar la necesidad de controlarla, manipularla o justificarla. Significa confiar en que Dios puede sanar lo que tú no puedes arreglar o cerrar lo que Él nunca abrió. Porque cuando todo está en sus manos, hasta las despedidas se convierten en puertas de bendición. Y en esa entrega, el corazón descubre que la soledad temporal es mejor que la compañía que aleja del propósito eterno.
La ciencia moderna confirma lo que la Biblia ha enseñado por siglos: soltar el control mejora la salud física y mental. Estudios en psicología positiva han demostrado que las personas que practican la entrega percibida, la creencia de que un poder superior guía sus vidas, experimentan menores niveles de ansiedad, depresión y estrés crónico. Además, tienen mayores tasas de resiliencia emocional y satisfacción vital. Pero más allá de los beneficios psicológicos, hay un principio espiritual en juego. Cuando una persona deja de manipular mentalmente su futuro y se rinde en fe, abre espacio para que el Espíritu Santo hable con claridad. Dios no compite con el ruido mental, espera el silencio del corazón. El profeta Elías no encontró a Dios en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Ese susurro solo se escucha cuando la mente se aquieta. Por eso, deja todo en manos de Dios no es un consejo emocional, sino una estrategia espiritual. Porque en el silencio de la entrega, Dios no solo habla, actúa. Y su acción siempre supera lo que la mente humana podría imaginar o planear. Finalmente, dejar todo en manos de Dios es un acto diario de fe, no un evento único. Muchas personas oran una vez por una preocupación y luego pasan días analizándola de nuevo, como si su oración no hubiera sido suficiente. Pero la entrega no es un botón que se presiona una vez, es un estilo de vida. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diariamente: danos hoy nuestro pan de cada día. Esto implica una dependencia constante, no acumulativa. Cada mañana es una nueva oportunidad para entregar las cargas, y cada noche, para agradecer por la fidelidad de Dios en el día. Deja todo en manos de Dios no significa que los pensamientos ansiosos nunca regresarán, significa que, cuando lo hagan, se los reconocerá como intrusos y se los devolverá al altar de la oración. Esta disciplina espiritual, practicada con consistencia, transforma la mente de campo de batalla en santuario de paz. Pablo, quien sufrió más que la mayoría, escribió: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Su paz no venía de circunstancias favorables, sino de una confianza arraigada en Cristo. Hoy, quien elige entregar cada día, no por perfección, sino por propósito, descubre que la paz de Dios no es un regalo ocasional, sino una provisión diaria. Y en esa provisión, el alma encuentra descanso, incluso en medio de la tormenta. Dejar todo en manos de Dios no significa ignorar la realidad, sino redefinirla desde la perspectiva eterna. Muchas personas temen que la entrega sea una forma de evasión, pero la fe bíblica no huye del dolor, lo trasciende. Job perdió hijos, riquezas y salud en un solo día. Sus amigos insistieron en que su sufrimiento era castigo por pecado, pero Dios nunca lo confirmó. Al final, Job no recibió una explicación lógica, sino una revelación de la grandeza divina. Y en esa revelación encontró paz. Hoy, alguien puede enfrentar una enfermedad, una traición o una deuda que parece insuperable. Pero al elegir soltar el control y confiar en que Dios está obrando incluso en lo invisible, no se niega a la crisis, se invita al Creador a redimirla. Esta postura no es pasiva, es profundamente activa en el reino espiritual. Porque mientras el mundo lucha por cambiar las circunstancias, el creyente entrega las circunstancias al que cambia los corazones. Y en esa entrega, el alma descubre que Dios no siempre cambia la situación, pero siempre cambia al que confía en Él. La entrega total libera del peso de tener que justificar cada paso ante los demás. En una cultura obsesionada con la validación externa, me gusta, seguidores, reconocimiento, muchas personas viven esclavizadas por la opinión ajena. Pero cuando todo se deja en manos de Dios, la aprobación humana pierde su poder. Gálatas 1:10 dice: ¿pretendo yo agradar a los hombres, o a Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta verdad no promueve la rudeza, sino la libertad interior. Ruth no buscó la aprobación de Moab al quedarse con Noemí, eligió la fidelidad sobre la comodidad. Su decisión fue criticada, pero bendecida por Dios. Hoy, quien entrega su reputación, su imagen y su futuro a Dios descubre una paz que no depende de lo que otros piensen. Porque su identidad ya no está en el éxito social, sino en ser hijo amado del Altísimo. Y en esa identidad, el alma camina con integridad, no por aplauso, sino por amor al que lo redimió.
dejar todo en manos de Dios también transforma la forma en que se manejan los recursos. En un mundo que promueve la acumulación como garantía de seguridad, la Biblia enseña que la verdadera riqueza está en ser rico para con Dios. Lucas 12:15 advierte: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando una persona entrega sus finanzas a Dios, no actúa por imprudencia, sino por fe. La viuda de Sarepta dio su último pan a Elías, y no solo no le faltó harina ni aceite, sino que alimentó a su hijo y al profeta durante días de sequía. Su acto no fue calculado, fue un salto de fe que nació de haber puesto a Dios primero. Hoy, entregar las finanzas significa no solo dar el diezmo, sino tomar decisiones con sabiduría, evitar deudas innecesarias y usar los recursos para el bien común. Porque quien confía en que Dios provee, no se aferra al dinero como ídolo, sino lo administra como mayordomo fiel. Y en esa administración, la vida deja de girar alrededor del tener para convertirse en un fluir de generosidad y propósito. La entrega no elimina el dolor, pero le da un marco de esperanza. Muchas personas piensan que si dejan todo en manos de Dios, ya no sufrirán. Pero la Biblia no promete una vida sin lágrimas, promete un Dios que está en medio de ellas. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo resucitaría. Su llanto no fue de desesperanza, sino de compasión. Hoy, alguien puede entregar su duelo, su diagnóstico o su ruptura a Dios y aún así sentir dolor. Pero ese dolor ya no es una señal de abandono, es un espacio sagrado donde la gracia se manifiesta con mayor intensidad. Segunda de Corintios 1:4 dice: nos consuela Dios en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Así, el sufrimiento entregado se convierte en fuente de consuelo para otros. Por eso, dejar todo en manos de Dios no es negar el llanto, es permitir que las lágrimas rieguen semillas de esperanza en corazones ajenos. Y en ese intercambio, el dolor personal se transforma en legado eterno. Finalmente, dejar todo en manos de Dios es reconocer que Él no solo tiene el poder para cambiar las circunstancias, sino la sabiduría para saber cuándo no debe hacerlo. Muchas oraciones piden milagros inmediatos, pero algunas de las mayores bendiciones vienen a través del proceso, no fuera de él. José no fue exaltado antes de la prisión, fue exaltado a través de ella. Su integridad en la casa de Potifar, su paciencia en la cárcel, su sabiduría en la interpretación de sueños, todo se forjó en el fuego de la injusticia. Si Dios hubiera intervenido antes, José no habría estado preparado para gobernar una nación. Hoy, alguien puede orar por una salida rápida de una crisis, pero lo que realmente necesita es la madurez que solo el tiempo y la prueba pueden producir. Por eso, entregar todo a Dios incluye confiar no solo en su poder, sino en su perfecto discernimiento. Porque Él no siempre libra del fuego, a veces libra en el fuego. Y en su presencia, incluso la prueba se convierte en trono de gracia. Dejar todo en manos de Dios no es un acto de resignación, sino de confianza activa en un Padre que siempre actúa con amor. Muchas personas malinterpretan la entrega como una forma de pasividad o fatalismo, como si Dios impusiera un destino inamovible sin importar las decisiones humanas. Pero la Biblia revela un Dios que interactúa con sus hijos, que responde a la oración, que se mueve por la fe y que honra la obediencia. Cuando Eliseo instruyó al rey de Israel a golpear el suelo con flechas, que el rey lo hizo 3 veces y luego se detuvo. Eliseo se enojó y dijo: debiste haberlo hecho 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a Siria hasta consumirla, pero ahora solo la derrotarás 3 veces. Este relato muestra que la entrega no anula la responsabilidad, la potencia. Hoy, alguien puede entregar su salud a Dios y aún así seguir el tratamiento médico con fe. Puede entregar su matrimonio y trabajar en la reconciliación con sabiduría. Puede entregar su ministerio y prepararse con diligencia. La diferencia está en el corazón, no actúa por miedo al fracaso, sino por amor a la fidelidad. Porque quien deja todo en manos de Dios no se cruza de brazos, abre las manos para recibir dirección, fuerza y propósito del cielo. La entrega total también protege del agotamiento espiritual. En un mundo que exige productividad constante, muchos creyentes caen en la trampa de servir a Dios desde la carne, no desde el espíritu. Hacen, organizan, predican y dan, pero sin descanso interior.
Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión porque estaban cansadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él no las aprendió por no hacer más, las vio como ovejas exhaustas por la religiosidad sin gracia. Por eso, invitó: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es inactividad, es comunión. Es soltar la necesidad de demostrar, de controlar, de perfeccionar. Hoy, alguien puede estar sirviendo en la iglesia, liderando un ministerio o cuidando una familia, pero si lo hace desde la ansiedad de tener que lograrlo todo, está viviendo fuera del diseño divino. Dejar todo en manos de Dios significa recordar que Él no necesita tu esfuerzo forzado, anhela tu confianza. Y en esa confianza, el servicio se convierte en adoración, no en carga. Uno de los frutos más visibles de entregar todo a Dios es la paz que trasciende las circunstancias. Filipenses 4:7 promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. No depende de que todo salga bien, sino de que alguien está bien contigo. Cuando una persona deja de manipular mentalmente su futuro y comienza a caminar en obediencia diaria, descubre que el alma se calma, incluso cuando el mundo se agita. La neurociencia ha demostrado que la práctica de la entrega reduce la actividad en la amígdala, centro del miedo, y aumenta la coherencia en el lóbulo prefrontal, asociado con la toma de decisiones sabias. Pero más allá de la biología, hay un milagro espiritual: el Espíritu Santo sella el corazón con la certeza de que Dios está en control. Por eso, deja todo en manos de Dios no es una orden difícil, es una invitación a experimentar la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Dejar todo en manos de Dios también implica soltar el pasado. Muchas personas cargan con culpas, errores y heridas antiguas como si fueran cadenas que merecen llevar. Pero la Biblia declara en Isaías 43:18 y 19: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, ¿no la percibís? Dios no solo perdona el pasado, lo reemplaza con un futuro nuevo. Pablo, antes Saulo, persiguió a la iglesia y aprobó la muerte de Esteban. Pero después de su encuentro con Cristo, escribió: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco. Él no negó su pasado, pero no permitió que definiera su destino. Hoy, alguien puede haber fallado, pecado o sido herido profundamente, pero al entregar ese pasado a Dios, descubre que la gracia no solo cubre el pecado, sino que redime el dolor. Porque el mismo Dios que transformó la cruz, símbolo de vergüenza, en trono de gloria, puede transformar tu historia rota en testimonio de redención. Finalmente, dejar todo en manos de Dios es vivir con los ojos del corazón abiertos, no solo con los ojos físicos. Efesios 1:18 pide que Dios ilumine los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Esta iluminación no es mística, es espiritual. Es la capacidad de ver más allá de lo visible. Mientras el mundo ve una crisis, la fe ve una oportunidad para la unidad y la compasión. Mientras otros ven una pérdida, la fe ve un redireccionamiento hacia el diseño original de Dios. Jesús, en la cruz, no vio solo el madero y los clavos, vio el gozo puesto delante de él, por el cual sufrió. Ese gozo era la redención de la humanidad. Hoy, cada persona puede elegir, ver solo el problema o ver el propósito detrás de él. Esta elección no cambia lo que sucede, pero sí cambia cómo se responde. Y en esa respuesta, se forja el carácter, se revela la fe y se cumple el destino. Porque Dios no solo tiene un propósito para tu vida, está activamente trabajando en cada momento para llevarlo a cabo. Y en sus manos, hasta la noche más larga tiene un amanecer programado. Dejar todo en manos de Dios no es un acto único, sino una disciplina diaria que se renueva con cada amanecer. Muchas personas oran una vez por una carga y luego pasan días analizándola mentalmente, como si la entrega fuera un trámite burocrático. Pero la fe bíblica es dinámica, se ejercita con cada decisión, cada pensamiento y cada emoción. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: danos hoy nuestro pan de cada día, lo que implica una dependencia constante, no acumulativa.
Cada mañana ofrece una nueva oportunidad para soltar lo que ayer parecía insoportable. Cada noche, para agradecer por la fidelidad de Dios en lo que parecía imposible. Esta rutina espiritual no es religiosa, es relacional. Es reconocer que, aunque el problema siga presente, la presencia de Dios es más grande. Hoy, alguien puede enfrentar la misma crisis por semanas, pero al elegir entregarla de nuevo cada día, mantiene el corazón libre del agotamiento del control. Porque la entrega no se mide por la ausencia de pruebas, sino por la presencia constante de confianza. Y en esa confianza diaria, que el alma descubre que Dios no solo responde a las oraciones, honra la decisión de no volver a cargar lo que ya fue entregado. La ciencia moderna respalda lo que la Biblia ha proclamado por milenios: soltar el control mejora la salud integral del ser humano. Estudios en psiconeuroinmunología han demostrado que personas que practican la entrega espiritual, como la oración de rendición, la meditación en textos de fe y la gratitud constante, tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y mayor actividad en regiones cerebrales vinculadas con la empatía, la regulación emocional y la toma de decisiones equilibrada. Pero más allá de los beneficios fisiológicos, hay un principio espiritual profundo. Cuando la mente deja de luchar contra lo incontrolable, que el espíritu se abre al flujo de la gracia divina. Dios no compite con el ruido mental, espera el silencio del corazón para hablar. El profeta Elías no encontró a Dios en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Ese susurro solo se escucha cuando se decide soltar el control. Por eso, deja todo en manos de Dios no es una metáfora poética, es una estrategia de vida que alinea al ser humano con la paz, la claridad y la provisión del reino de los cielos. Uno de los mayores obstáculos para entregar todo a Dios es el miedo a lo desconocido. La mente humana prefiere el sufrimiento familiar al alivio incierto. Prefiere cargar con una carga conocida que soltarla y no saber qué vendrá después. Pero la Biblia revela que Dios no solo sostiene el presente, guía el futuro con sabiduría perfecta. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa fue dada a un pueblo en cautiverio, no en palacios. Dios no les prometió evitar el sufrimiento, sino redimirlo. Hoy, alguien puede temer soltar una relación, un trabajo o un plan porque no ve el siguiente paso. Pero la fe no requiere ver el camino completo, solo confiar en quien lo construye. Ruth no sabía que al seguir a Noemí encontraría a Boaz, José no sabía que la prisión nos llevaría al palacio. Ambos caminaron en obediencia, no en certeza. Y en esa obediencia, descubrieron que Dios no solo abre puertas, prepara el corazón para atravesarlas con gracia. Dejar todo en manos de Dios también transforma la forma en que se vive el presente. La ansiedad roba el hoy al obsesionarse con un mañana que aún no existe. Pero Jesús enseñó: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esta instrucción no minimiza los desafíos reales, sino que protege el alma del agotamiento anticipado. Vivir en el hoy con plenitud es un acto de fe, porque implica confiar en que Dios proveerá lo necesario cuando llegue el momento. Hoy, alguien puede disfrutar la risa de un hijo, el sabor de una comida sencilla o el silencio de una noche tranquila, no porque todo esté resuelto, sino porque ha elegido confiar en que aquel que sostiene el universo también sostiene su vida. Esta postura no es ingenua, es profundamente sabia. Porque el presente es el único lugar donde Dios habita, actúa y habla. Y en su presencia, el alma encuentra no solo paz, sino propósito. Al final, dejar todo en manos de Dios es reconocer que Él no es un espectador distante, sino el autor soberano que teje cada hilo de la vida con propósito y amor. No importa si el camino ha sido largo, el dolor profundo o la espera interminable. En sus manos, nada se desperdicia. Lo que el enemigo pretendió para mal, Dios lo redirige para bien. Lo que parecía un callejón sin salida, se convierte en una rampa de lanzamiento. Lo que fue enterrado en lágrimas, florecerá en testimonio. Por eso, aunque hoy no veas el diseño completo, sigue caminando. Confía. Ora. Suelta. Porque el mismo Dios que sostuvo a José en la prisión, a Ruth en la viudez, a Job en la ceniza y a Pedro en su fracaso,
está contigo ahora. Y en sus manos, firmes, fieles y llenas de gracia, encontrarás no solo descanso para tu alma, sino un destino más glorioso de lo que jamás imaginaste. Porque cuando todo está en manos de Dios, todo está bien.